Señores, yo he quedado petrificado, estupefacto, patidifuso, complicado, con las declaraciones del gurú fuera de cámara, que él tiene un chihuahua. Entonces, man, un hombre tan grande como el gurú. Yo soy el tema hoy. No. Cinturón negro. Cinturón negro. Tenía un pitbull que no servía para nada. Del Salón de la Fama. Salón de la Fama. Salón de la Fama. Miren, señores. El perrito en verdad de mi hija, pero Uno se lo imagina con se un hizo Doberman, por conmigo ejemplo. pana full. Yo soy de la teoría y le he mantenido a pesar de los avatares de los tiempos y de las adversidades, de las contradicciones y de los ataques de sectores que por el tipo de ideología que profesan o de las actividades a que se dedican, acusan de que existe una verdad universal absoluta y objetiva. Y yo creo que no, porque todo lo que entra al ser humano es interpretado, decodificado y representado en imágenes, que eso es la mente, está subjetivizado. O sea, todo lo que el sujeto dice fue porque lo interpretó. La mente, el cerebro, no le gusta quedarse con la sensación que produce la incertidumbre. Es por eso que cuando no tienes respuesta y tú no tienes toda la cantidad de información de la realidad en que te mueve, el cerebro tiene predisposiciones, mecanismos a construir ilusiones. Y con eso llena los poros que la realidad deja vacío. Cuando uno no tiene la solución a un problema, uno es capaz de buscar una figura metafísica y explicarlo a partir de esto. Las costumbres, las culturas suelen desde tiempos muy antiguos tener una figura. En el caso de los taínos, en aquellos tiempos nosotros teníamos los ancianos, los curanderos, que de alguna manera se daban su tablazo de una sustancia, entraban en un trance y ellos supuestamente entraban en vinculación con algo sobrenatural. En República Dominicana nosotros tenemos áreas, regiones, tenemos provincias, tenemos municipios y parajes en donde son buenos, buscando soluciones alternativas al aspecto financiero, al aspecto matrimonial de la relación, a lo laboral, pero sobre todo al tema de la salud. Los llamados brujos. Son gente que dan consulta, no aquella bruja de que chupa gente y que si yo que no. No vamos a debatir eso. Vamos a debatir el rol que ha tenido la brujería en República Dominicana, sobre todo en San Juan de la Maguana, que ahí es que dicen que más se brujea para ella. Pero vamos a ver si esto es un mito, es una realidad. Tenemos en la mesa, como siempre, el gurú de la historia, Álvaro Camaño. Tenemos el padre de la micropsicología, Víctor Álvarez. Eladio Hernández estudió psicología y se graduó como comunista. Y tenemos a nuestro ingeniero civil de cabecera y el novato del año en esta mesa de doble moral, con un vuelo intelectual que lo ha puesto de manifiesto acá. Vamos a ver cómo desenrollamos este trompo. El tema de la brujería. Y el vudú. Sí. No, la brujería. Ahora vamos a ver si el vudú es brujería. ¿Cuál de los dos pueblos real y efectivamente brujea más? ¿De República Dominicana? Padre mío. Haití, gurú. Bueno, me tocó a mí. No, pero exacto. Sí, por la pero parte es una pregunta puntual. El vudú no es brujería, sí. Haga el contexto. El vudú no es brujería. Ok. Es religión, ahí está el vudú Religión. blanco y negro. Ok. Pero vamos a ver. Ok. Las creencias, señores, nació con el hombre. El hombre quiso darle explicación a los fenómenos de la naturaleza y creó sus propios ídolos, que muchos le llamaban tótem, otros semíes, como el caso de los taínos, pero el asunto se remonta mucho más allá. En la prehistoria, en las cuevas rupestres, aparecieron pinturas que revelaban el famoso arte rupestre, que tenía carácter mágico religioso para muchos. ¿Qué quiere decir? Que lo que ellos plasmaban en la cueva pensaban que iba a ocurrir en la realidad. Una escena de caza la pintaban, frisaban el venado, etcétera, etcétera, y entendían que en la acción de la cacería eso iba a pasar tal como era. Esos corpus que se fueron creando en la prehistoria fueron creando consistencia y van a aparecer más tarde los famosos sistemas religiosos complejos, como es el caso de Egipto,
como es el caso de los incas, de los aztecas, y para no alargar mucho el problema, también en los taínos. Pero la cultura taína no escaló el grado de civilización, sino que fue una etnia y era una cultura ágrafa. Significa que no habían creado el alfabeto, por lo tanto no habían creado la escritura. Y su sistema religioso era en un sentido simple. La estructura sociopolítica estaba compuesta por el cacique en la cúspide, los nitaínos, que eran caciques menores, el beíque, brujo, chamán o curandero, los naborias, que eran los servidores perpetuos de caciques y de nitaínos, y el pueblo o familia común. Ellos practicaban también sus ritos religiosos. Dicen que para el beíque entrar en trance, hacían el culto de la cajoba o cojoba. Él y el cacique se tiraban una sustancia alucinógena, y esa sustancia, después que se introducían una espátula vomitiva y sacaban del estómago todo, se tiraban eso que consistía en el zumo de la yuca amarga, se cree que la flor de campana y otras cosas más, se disociaban de la realidad y ahí entraban en comunicación con los dioses. Encampanado, entonces, se aplica ahí encampanado. Por eso dice mucho que los primeros tecates, entonces, si partimos de ahí, fue el beíque y el cacique, pero de forma mágico-religiosa, no por placer o chercha. A partir de ahí, respetaron al beíque, porque el beíque entraba en comunicación con los espíritus y al beíque lo mantenían prácticamente sin dar un golpe. Le llevaban la iguana, la icotea, el casabe, etcétera, etcétera. A partir de ahí el beíque se convierte en el primer polo de explotación extraeconómica e ideológica del pueblo taíno. Si la cultura taína no hubiese sido prácticamente erradicada por los españoles a través del proceso de colonización, es posible que el cacique y su descendencia fuera la clase religiosa de ese momento, acompañando entonces al cacique que iba a ser el rey, según la trayectoria que todos los pueblos del mundo han seguido. Y entonces, una pregunta. Explica así. ¿Por qué el dominicano se juega entre las creencias religiosas heredadas de los españoles y las prácticas también mágico-religiosas heredadas de los taínos? ¿Por qué no ha habido una dominancia, por ejemplo, de solamente, y a veces hay como una mixtura, un sincretismo entre los religiosos de los españoles, pero también la práctica de los taínos? Bueno, ¿por qué perviven esas dos cosas? lo primero es que el proceso sincrético cultural impuesto a través de la violencia le quitó al taíno su lengua. El conquistador fue conquistado en un primer momento a través de la alimentación, de la parte gastronómica de los taínos. Y después el colonizador impuso su sistema político, tradujo la ciudad a América como polo de explotación y centro de política urbana y económica, erradicó al taíno y lo que quedó del taíno apenas está en la toponimia. Cuando hablamos de Bonao, origen taíno, Osama, origen taíno, Jarabacoa, origen taíno, y no Casabe, Huracán, Guanábana, quedó esa parte, y parte en la gastronomía como es el casabe, el maní, el ají y otros productos, el lerén que ellos producían, todo eso fue quedando. Entonces, la deidad de taína solamente la conocemos en el Museo de Historia del Hombre, donde están los semíes, que representaba el dios del huracán, el dios de la yuca, etcétera, etcétera. Pero la imposición y la violencia cultural hizo que prácticamente solo a través de la toponimia estemos en un sentido recordando... ¿De la qué? La toponimia, el nombre de los lugares. Pero ¿qué ocurre? Que había una política del conquistador donde iba eliminando en todo momento los nombres de los lugares taínos. A San Juan le cambiaron el nombre. Perdón, a Maguana le pusieron San Juan de la Maguana. A Azua le cambian el nombre, le ponen Compostela de Azua. A Higüey le cambian el nombre, le ponen Salvaleón de Higüey. Pero como quiera, la gente le siguió llamando Azua y Higüey. A San Juan es que le llaman San Juan porque Maguana quedó en las estribaciones de la cordillera central, aislada allá arriba. Qué frescura. Entonces ese proceso histórica. Sincrético, por eso mencionamos todavía parte de lo que fueron la cultura taína. Tenemos, ahí sí vamos. Sobre todo. Entonces, yo creo que sí. el catolicismo, la religión católica se impuso y los cultos que tenemos obedecen a la religión católica. Ahora, del África tenemos, señores, ese proceso sincrético cultural con la fusión que se da, que modifica la estructura social nuestra. ¿Qué quiere decir? Claro,
negro y blanco dan el mulato. Indio y negro dan el grifo. Español y español que nunca fueron a España y se quedaron aquí dieron el criollo o el criado allá. Entonces, y ahí vienen otros estereotipos que le van a llamar hasta el salta para atrás. O sea, denigrando lo que es la fusión entre los seres humanos. Muchos dicen que mulato viene de muladí, de los árabes que se convirtieron al cristianismo en la península ibérica, en la lucha que libró la península ibérica o los reinos cristianos desde el 711 hasta finales del siglo XV. Entonces, con la traída de los africanos y el proceso sincrético cultural que modificó el componente étnico del pueblo dominicano, vienen esas creencias africanas que van a entrar en conjunción en un proceso sincrético con lo que es la creencia nuestra ahora. Entonces, si hay otro espacio, vamos a explicar, cuando usted lo designe, cómo vienen nuestras creencias y cómo la creencia nuestra y las haitianas se han separado un poco, el vudú allá y dicen que la hechicería o la brujería aquí. Entonces le dejo a usted para que le dé participación a otro en lo que usted recarga conmigo de nuevo. Antes de que ustedes entren, cualquiera puede entrar, que esté listo, pero quiero preguntarle con toda sinceridad, levantando la mano por favor, ¿quiénes de ustedes se ha consultado con un brujo en algún momento? ¿Quién ha tenido una consulta? Y los dos sanjuaneros, seguro. Nadie más. Yo levanté Ok, la está mano. bien. Segundo, ¿quién ha tenido un familiar cercano de línea directa, papá, mamá, hermano, que se consultaban? Todo. ¿Qué creían? Que se Todos. consultaban. Ok. Claro. Ya el contexto está ubicado ahí. Ahora, cualquiera de ustedes entre y me hablen del nivel de brujería que en este momento Aquí o en San Juan. en la República Dominicana primero y después identifiquemos cuál es el pueblo más... La que más brujería es brujea. parte de la cultura dominicana. Dele entonces, de desarrollo. Y no desde el punto de vista malo, digámoslo así, sino desde el punto de vista del curanderismo. Acuérdese que a principios de siglo no había médicos como lo hay ahora. Y en los pueblos predominaba la creencia en los curanderos, que se le llamaba brujos, pero no necesariamente practicaban brujería o magia negra, sino magia blanca. Hasta ahí hay discriminación entre ustedes los negros. Mira, te están midiendo. Magia blanca. Magia blanca. Magia blanca. ¿Qué están midiendo? La paloma blanca del Sí. signo de paz. Sí. Qué vaina. Sí, La magia blanca se trata de curanderismo, de buscar protección, ¿verdad? Sí. La gente que busca un amuleto que le protege, ¿se acuerdan de Lilith? Que Sí. decían, Lilita untao. ¿Qué significaba eso? Sí. Que no le entraba, No le entraba ni bala nada. ni nada. O sea, porque había hecho algún trabajo a favor, para protegerse. Entonces, a partir de ahí, la gente, como explicaba el gurú de la historia, mezcla la formación cristiana, él dice católica nada más, pero todas las religiones tienen su parte con el sincretismo, lo que tú definías, la parte del negro y del indio. El indio yo entiendo que es muy disminuido, por razones obvias de que los indígenas desaparecieron prácticamente aquí, pero el negro trae sus santos, sus dioses del África, espíritus. y todos esos santos... El vudú viene del África, no es de los haitianos. No, de toda esa parte del negro se manifiesta como brujería. Pero usted cree en brujería. Siento que el discurso de usted apunta a que usted cree que es verdad que una 100%, persona sí. puede mejorarse en función de Esa creencia. un ensalmo, de una vaina que se le haga. Yo soy cristiano católico, Sí. yo creo en la fe. Sí. Y si tú tienes fe en el curandero al que tú vas, tú te puedes mejorar, igual como tienes fe en una religión que practica. ¿Usted cree en la brujería entonces? Desde el punto de vista que lo he planteado, sí. Sí. O sea, que cree. sí, o sea, como un elemento social Sí. del pueblo dominicano, como parte de la sociedad dominicana. ¿Resuelve el problema la brujería? Bueno, quizás no lo resuelve como Sí, tampoco lo resuelven todas las religiones, pero acuérdate, insisto, cuando se habla de curanderismo, estamos hablando de médico de campo, en el sentido de que usaban medicina natural. El chamán. En otra parte del mundo. Entonces, eso resolvía Porque problemas. el curandero puede ser que utilice estrategias de tipo
mágico-religiosa, pero al final él hacía que uno asociara Las plantas las plantas que utilizaba, botánico. los masajes que daba, los asuntos que hacía. y las oraciones que usaba eran católicas, cristianas. Como parte de ¿Cómo? la Como parte de la ¿Cómo, sugestión. cómo fue? Usaban religión. Pues usted está mezclando el catolicismo con la práctica. No, el cristianismo, claro que sí, el cristianismo con la práctica, con el Mágico curanderismo mágico religiosa, porque cuando un curandero te ensalma una pierna que se te rompió un tobillo, hace una serie de oraciones y mientras hace esas oraciones te está estericando el pie y probablemente lo que está funcionando ahí es el masaje que te están dando. O la planta que te pone. O la el planta ungüento que te pone, el ungüento que Y de te ahí pone. tú sales con la idea Convencido. de que él se conectó con alguien. Naturalmente. Yo te voy a explicar ahorita sobre las enfermedades psiquiátricas y cómo es que estos tigres le sacan provecho a una enfermedad psiquiátrica que tienen, alucinaciones, histeria y ese tipo de cosas. Eladio Hernández, ¿cuál es tu posición? Mira, mi posición, yo debo hacer una aclaración porque últimamente tú me estás presentando como que mi línea de pensamiento es básicamente Comunista. algo que no ha existido en la Tierra, que es el comunismo. Pero demostramos O que sí, en otro programa demostramos que hay un manifiesto comunista y si hay un manifiesto comunista, entonces el comunismo existe. No, y hay manifiestos brujos también y existe la brujería. Sí, Como, sí, existe. Existe. existe, pero resuelve la brujería que no sea un elemento... Dilo tú crees en eso sí o no? No. Bueno, definitivamente. ¿Por qué? Porque ¿Qué es lo estamos... que pasa entonces ahí? Lo que pasa es un problema relacionado con el elemento psicológico. La brujería es una sugestión y es una parálisis humana de la necesidad que tenemos los humanos de curarnos, de sentirnos felices, Todo ser humano busca la felicidad. Y en función de la búsqueda de la felicidad, hemos creado cualquier cantidad de dioses, el dios del trueno, el dios del agua, el dios absolutamente de todo. Siempre los dioses lo hemos estado sustituyendo. ¿Y qué pasa con la brujería? La brujería es justamente esa búsqueda humana de resolver situaciones personales o situaciones colectivas de una comunidad, de un individuo en términos particular. Entonces, esa búsqueda de la felicidad, del bienestar, hacía que, por ejemplo, en mis tiempos, la gente se ponía resguardo, la gente hacía unas figuras, quizá él no conoció eso, de los resguardos para que No, yo sí. no fuéramos tentados por espíritus malignos que afectaran nuestra salud. Entonces, fíjate cómo porque la vinculación también tenemos que verla con la ignorancia que nosotros hemos arrastrado desde la llegada de los colonizadores, que nos han mantenido... La brujería entonces está asociada al nivel de ignorancia del sujeto. Definitivamente que sí. Y obviamente también está asociada con el elemento educacional previo. O sea, el modelamiento que usan ustedes los psicólogos para explicar la imitación de comportamiento es un elemento básico, porque si en tu casa te decían que a tu hermanita se la chupó una bruja, tú empezabas a creer eso. Cuando se reunía la familia, que nuestros padres empezaban a hablarnos acerca de ese mundo mágico religioso, psicológicamente todo eso se instauró y se instaura en la psiquis de cada uno de nosotros. Entonces, es un elemento básicamente psicológico que no existe, pero imagínense ustedes, un pueblo haitiano donde el 90% de su población es analfabeta, en donde hay personas que dicen que transforman acontecimientos. Fuera un país rico, entonces te está diciendo que la brujería realmente es parte de la ignorancia de los pueblos en términos de entender la realidad que se vive cotidianamente. Víctor Álvarez, No el de la Rosa. lo que ha dicho Eladio, No, tú sabes por qué yo me he mantenido como aquí calladito así. sí, pero hablando con los ojos. Espérate. Porque yo estoy tratando de resolver un conflicto interno con este tema. del brujo porque frustrado. yo tengo 3 familiares directos
que han construido su historia de vida, su fortuna y su incidencia en la sociedad dominicana a través del ejercicio de la creencia tal como se está planteando aquí. Entonces tengo que ir muy cuidado porque son gente mía. Ve, de hecho yo tengo una media hermana que, eso estoy seguro que ella me va a apoyar que yo lo diga, que tiene en San Cristóbal la mayor tienda de distribución de productos para santería y abastece a todo el que se deja el brujo desde aquí hasta la frontera. Pues tú has sido afectado directamente con el tema. Entonces, Es que él yo cree en te la puedo brujería. decir, Él cree en la brujería. no, yo te puedo decir y contradecir por primera vez a mi hermano Eladio, que el pueblo dominicano, en cualquier clase social que tú creas que esté pensando, practica porque cree la brujería. Porque aquí yo he sido testigo de personas de todos los estratos sociales que acuden en algún momento a consultar a alguien, a buscar un bálsamo, a tratar de resolver su problema, inclusive antes de presentárselo a un médico. O sea, la cultura dominicana, y esto no tiene que ver con formación. Ajá. No, señor, no Ajá. tiene que ver con formación, no tiene que ver con formación. Hasta el nombre le cambia. No tiene que Son ver nada. parapsicólogos. Puede tener 14 Le doctorados. cambian el nombre. Porque cambian, sí. 14 En el nivel- doctorados. según el nivel cambia el nombre. Oye, puede tener 14 doctorados y se atreve a tener detrás de la puerta enganchado un pan o una herradura o una mata de cualquier cosa. Víctor, pero es importante aquí no narrar sus experiencias personales. No, lo que te quiero decir es, bueno, pero si la experiencia personal no vale. tiene que ver en un tema como este, Me quedó bien. oye bien, siempre, Noel, como ha planteado el gurú de la historia, el ser humano ha buscado un interlocutor entre lo que él No entiende. no entiende. No entiende, eso es. ¿Entiendes? podemos Y en esa categoría que nosotros podemos decir brujería, hay una escala grandísima de gente que se dedica a todo tipo de ejercicio. A todo tipo de ejercicio hasta terminar en la charlatanería. Porque el charlatán abunda por todas partes y tiene éxito. Sí. Tiene éxito. Ahora mismo hay una persona que se puede buscar en la red que tú tienes que primero depositarle el dinero. Millonario, un brujo millonario. Y después él te atiende por WhatsApp. Porque hasta brujería online No, existe. no, mire. Hasta No, brujería no. online No, existe la en ignorancia este es una momento. vaina. No, bro. Ve, La y ignorancia no tiene y quienes precio. acuden Es que no es un tema de ignorancia, dedica. es un tema de tema de respuesta. ignorancia. Mira, Eladio, cientos de personas ensalman el pasaporte para ir a buscar la visa. Cientos de personas. No es solo- Miles de personas. Sí, claro No voy a que decir sí, cientos, claro. no, miles de Claro que personas. sí. no es solo ignorancia. no es doctor. ignorancia, superstición, Mira, es Eso- cultura, le llevan lo es bajo. desesperación. Debilidad espiritual, debilidad claro. emocional. Ponen el contrato Sí. ahí para que los santigüe a alguien y toman decisiones. explicar. Es más, aquí hay personas encumbradas que primero llaman a alguien para decirle, ¿puedo salir hoy? Y esa persona que le dice, Pero si ven acá, puede Víctor, o no puede tú estás salir hablando de hoy. un pueblo de brujos. Yo no sé dónde tú vives, ven pero este es el pueblo que vivimos nosotros. Es que no es, Este esa pueblo no es la cree- realidad. No. Este pueblo cree en brujería o en santería, evidentemente asociada con la religión nuestra, el catolicismo, ¿ve? Y también tiene una alta influencia de elementos del vudú y de la práctica religiosa de Haití, porque los haitianos No, que joder. practican aquí son más aguerridos, son más agresivos y son más violentos, porque te prometen inclusive hasta la muerte de alguien, hacen sacrificios. Son agresivos con pasivos, sangre, sí. sí, no, son más agresivos. Agresivos Es una pasivos, religión más pasivos. agresiva, porque es una religión que en Haití ha estado asociada hasta el poder. Ha estado asociada al poder y donde tiene una validez, fuerza su que no la validez. tiene aquí, donde nosotros decimos que es una charlatanería, pero gran mayoría del pueblo dominicano acude a buscar consejo en gente hasta desde leerse la taza, leerse la mano, leer las cartas. O sea, aquí se busca Es que no hay de todo. estadística para tú establecer eso, Eso es Víctor. lo No, pero Eladio. A ver, cuéntame. Eladio, mira, yo creo a veces más en el contexto en el que uno se mueve que en las propias estadísticas que te presentan, que muchas veces son manipuladas o muchas veces son levantadas equivocadamente. Por ejemplo, cuando yo leo un estudio que me presenta en la estadística, yo de una vez, si hay 10 gente en mi entorno, yo de una vez lo entrevisto para ver por dónde anda ese porcentaje.
y a veces me voy mucho más lejos. Mira, hay que entender, Eladio, que en la brujería son varios aspectos que hay que tomar en cuenta. Ok. El aspecto psicológico, por un lado, el aspecto psiquiátrico, por otro lado, el aspecto económico, por otro lado, y el aspecto sociológico, antropológico, por otro lado. Y el aspecto educacional, Noel. Bueno, mete el aspecto Barbaridad. educacional No, dentro del quita esa tema variable, quita esa sociología. variable. Está bien, pero es una variable que está ahí, pero no como la está planteando, pues lo plantea desde la ignorancia. Y Víctor es consciente que hay personajes de la República Dominicana, y el gurú lo sabe, que se consultaban periódicamente. ¿Por qué te digo lo de lo psicológico? Existe lo que se llama en investigación la contingencia, eventos contingenciales. Y eso se da mucho en la brujería. Tú vas donde un brujo y él te dice, mira, yo tengo un enemigo, ese tipo me está cogiendo la mujer, que si yo que patatín, él dice, no te apures, cuando tú llegues a tu casa, va a estar muerto. Un ¿Y qué manipulador. sucede? Casualmente hay un accidente y muere él. Claro. ¿Qué dice esa persona? Reforzamiento automáticamente? Se magnifica como una Reforzamiento realidad. contingente. ¿Y qué hace él con los 5 amigos que tiene al lado? ¿Qué dice? Lo convence. Lo convence. Y cuando va uno y no se da ese caso, Ley ¿cuál es de la la salida pro- que tiene? ley de la probabilidad. Usted no creyó y no cumplió con lo que Los se le estaba números, diciendo. los números, no es la lotería, es increíble la cantidad de personas. Todavía hay un charlatán ahí en la televisión que dice que da los números. Bueno, ahí está el señor Donato Salcedo, Cristian Casablanca, que ha construido una importante fortuna. y una Nosotros le vida dimos una pela en el en otro función de programa. eso. porque- Mira, Bueno, pero él es una realidad, ¿no él? a mí me comentaron que en Atomayor, me dijo un abogado amigo mío, que se ha construido, voy con usted, gurú, toda una estructura económica en función de este tema de la brujería en el Internet. Oye, esto, Claro que sí. utilizando las herramientas tecnológicas modernas Sí, también, ya. de hoy en día. Ya los brujos reciben por Cuando internet. yo hablé de los psiquiatras, hay personas que tienen un perfil de personalidad, valga la redundancia, adecuado para hacer todo el histrionismo y todas las manifestaciones que implica una persona que... Porque aquí el tema es la sugestión. Aquí lo que funciona es la sugestión. Y en base a eso está el contexto cultural de la historia que nosotros hemos tenido, que ha creado todos los elementos necesarios para predisponernos a nosotros. Por otro lado está la motivación que nace de la necesidad. Una gente que tenga una enfermedad terminal no se va a quedar hasta ahí a morirse. ¿Tú sabes qué va a hacer? Va a buscar... Lo que sea que lo ayude. ¿Entiendes? a salir Una gente adelante. que se está muriendo del hambre y que es pobre y le dicen que hay un tipo que está reproduciendo el dinero y ese tipo va y él le entrega 10,000 pesos, él se lo convierte en 100,000 y después el brujo le dice, vete, vende todo lo tuyo y trae 1,000,000, lo que sea, que te lo voy a convertir en 10 millones. ¿Qué va a hacer? Cree, y va y lo hace. Está preso. Porque aquí le voy a hablar con Un toda familiar que lo sinceridad. estafaron por Señores, 100,000. la principal cárcel que el ser humano puede tener se llama el cerebro y la mente. Y la ignorancia. Usted no se gobierna, mi hermano. Cuando ese cerebro, esa mente tiene un condicionamiento dopaminérgico, usted no tiene salida. Yo no sé si usted estará de bloquea acuerdo conmigo. Y disminuye la Cuando- Vamos a esperar Pero- sí. Vamos, dele. No, gurú. es que- Pero en la población, a propósito de Víctor, que reniega el asunto de la ignorancia. No lo plantea así. Perdón, No lo deja perdón, así, no lo deja pero así. déjeme Yo no dije expresarla. yo no dije que la ignorancia no es un factor. Yo dije que todas las clases sociales aquí, independientemente de los 60,000 Nivel doctorados que académico, tengan, sí. creen en brujería. Mire, aquí Y ya, los póngalo bachilleres así. nuestros, si terminan con un 5º grado de primaria. Puede tener doctorado, Pero doctorado puede tener, pero y va de brujería. escúcheme, esas estadísticas que usted señala y esa abundancia de la creencia en la brujería, yo no sé en qué sector está, pero no es mi realidad. Por Déjame la ejemplo. pregunta. Bien. Pero ese 5%, ese nivel de esa población nuestra te encamina a creer todo lo que tú estás No le diciendo. ignorancia. Hágame la No le pregunta. ignorancia. No, hágame la pregunta. Usted tenía una pregunta, me estaba formulando. No, está bien. Ya se me Dele, fue lo que la usted tenía pregunta. pendiente. Voy a estar de acuerdo con el padre de la ¿Cómo micropsicología. es? Sí. No, yo Mire. lo voy a desheredar a usted. entonces. Ay, no me lo diga. Pero, Mire, ¿qué te espera de él, es San Juan? óigame, la creencia Dame es tuyo, tan Gerardo. grande, tan grande. Comencemos por Haití. Los esclavos de Haití vienen de África Occidental, de Chana, del Congo, de Benín,
y se Benín, practicaba es de Benín. El vudú es de allá. Benín. Entonces ellos aquí lo aplatanaron, hicieron su vudú criollo Sí. a la haitiana. Para no irme tan lejos, es tan terrible el asunto que hubo un jefe de una banda ahí que dijo que todos los viejos brujos de allá hicieron que su hijo se muriera, le echaron una brujería y le dio Lo para mató abajo 180 personas. Mire dónde Haitianos. llega la creencia ayecta sobre Sí. algo. Sí. Ahora vamos con Diablo, los... ey, Sí. estoy de acuerdo ¿Me contigo estás de nuevo. reivindicando? Sí, no, ya Perfecto. está bien. Ah, bien. Ahora vamos con los, óigame, los presidentes de nosotros. Para que Ay, sepa. Trujillo tenía su consulta. Claro. Balaguer tenía Abona en San Juan. Sí. Era su consulta. ¿Dónde? En San Juan. de la Repita Maguana. conmigo, ¿dónde? Abona en San Juan de la En Maguana. San Juan de la Maguana. Iba en Ese era el- su ese era el- helicóptero. para allá vamos, ese para allá era el vamos, tema. para allá vamos. Iba Por en ahí su que donde hay, ese era el tema. helicóptero, iba en su helicóptero y también la mandaba a buscar. Ulises Heró dicen que estuvo preparado por un incidente en Neiva, en la resistencia contra los 6 años. Se llama así, preparado Si le decían, ¿está untado o Untado. preparado? o preparado. En Neiva, Diablo, ustedes están en sus aguas. jodidos óigame, brujos. en Neiva Joda. hay un combatiente que le llaman cremallera de 6 pies y se dice que casi 300 libras. Invencible en el combate. Cuando Ulises Heró llega de Haití, que cruzaron hacia acá, dice cremallera, hay un negrito aquí que está dicuntado, que le rechazan la bala, el machete, el qué sé yo qué. Yo quisiera ver si es así. Yo lo desafío. Ulises Heró no habló. Y volvió y lo repitió. Dice Balaguer, en su libro Los Carpinteros, que Ulises Heró brincó como un resorte y le dijo, yo acepto el reto. Y se la fueron machete en mano. ¡Pran, pran, pran! A Ulises Heró tenía una manito media, que fue el machetazo que le dio cremallera. La tenía descompuesta. De un momento a otro, en el encuentro, en el forcejeo, cremallera cae fulminado. Y Ulises Heró agarró el puñal o el machete y lo limpió en el cuerpo y se sentó sin hablar. Ahí dijeron, ese hombre está santiguado, ese hombre Está no hay quien le preparado. toque, y a partir de ahí comenzó la No le entra, fiesta. no le entra nada. No le entra nada. Ese es un término. Porque tenía un valor a toda prueba. La Es lo que convicción, cree Víctor. como un guerrero samurái. Cuando tú vas a pelear, no pienses en la tontería de sobrevivir. Exacto. Pelea con el espíritu. No pienses que tú vas a sobrevivir o vas a salir ileso. Porque el que está delante de ti tiene 2 manos. En esa 2 misma piernas. línea histórica, perdón, en esa misma línea histórica, y discúlpeme, maestro, Enrique Blanco Ahí iba yo. y Liborio. Dije, ajá. Bueno, Liborio para los sanjuaneros es una especie de mesías. ¿Para quién? Los sanjuaneros. Los sanjuaneros. Otra vez, allá Claro. San Juan. Sí. Pero una especie de mesías porque enfrentó la intervención Está gustando. norteamericana. Porque él creía que iba a ser Sí, pero a través de la brujería. desafió. A través de la brujería, a través de la brujería. Era Hermano un líder Liborio. campesino, pero un líder preclaro que también entendían sus seguidores que su conocimiento, ese conocimiento empírico de la naturaleza, ayudaba a curar gente. Y como era preclaro, también veía lo que podía pasar antes de, por la conmovisión que tenía. Mi papá fue liborista. Este que está aquí, siendo un carajito, fui 3 veces a Parma Sola, donde estaban los mellizos de Parma Ah, Sola. no, pero ya. Plinio, Ya. Rogelio, tú no se mereces hable mi mal del aplauso. asunto. Rogelio. Ah, ya. ¿Y qué Ya decía? reniego a Víctor. Ya, Muy bien. Usted ¿Qué es decía mío. la reacción aquí? Que en Palmasola o estaban los catristas metidos o estaban los Trujillos, Eso como estaba fue- Luis Trujillo que estaba ahí para poder desbaratar una creencia comunitaria donde la gente ahí se socializaba, se mandaba, todo se compartía. Las almas había que dejarlas fuera. O sea, eso era una comunidad, señores, que crecía en la fe Comunismo, del como le culto gusta a este. al liborismo. Ahí en la Academia de la Historia creo que hay una estatua a Liborio, si no me equivoco. No, él. Ah, yo creía que era que no era Liborio, sino ¿A quién? a este señor que lideró la lucha de los esclavos aquí en el sur. El nombre no me- Sí, no era Liborio, no. no es Liborio. No. Señor, en el sur los líderes fueron Juan Vaquero, Diego Guzmán, Diego de Ocampo, y el otro es el que, que terminó. Enrique Blanco estaba preparado. Dicen así que está apuntado también. Está montado, pero Está Enrique apuntado. Blanco. Te voy a Pero, decir. pero, señor, Era- déjenme hacerle. Deme el nombre. Lemba. Lemba. Sebastián Lemba. Sebastián Lemba. Ahora, sí, pero vamos, Sí. vamos a un caso de un revolucionario. Ese muchacho lo andaba buscando allí en su pueblo, el G2, por unos tiros que se tiraron en el liceo entre el Pacoredo y el Flavio Suero o MPD, que de ahí prácticamente se cayó la lucha. Lo buscaban
Y el tipo dice que se preparó. No voy a mencionar su nombre, es un difunto, ya murió, pero su familia, ok. Entonces él le pasaba a la gente del G2 por delante y no le identificaban. Decían, coño, qué trabajo le hicieron a fulano. Eso O sea, decía. usted está haciendo una confesión muy, Una muy confesión, grande. claro. Espérese, una confesión, claro. ¿Qué ocurre? Que yendo por el Parque Duarte, había un G2 que sí lo conocía. Que Dios te tenga la gloria y te haya perdonado, y su familia también. Le decían Jimenito, un chiquitico. Estaba Bruno. Yo lo conocía a toda la gente del G2. El chino era el jefe del Estado Mayor del G2 en San Juan de la Maguana. El chino, que su hijo estudió con nosotros en el Era liceo. famoso. Bien, que sí, famoso. Y dice uno de los G2, ven acá. Y ese hijo de su madre que va ahí no es fulano de tal, el que estamos buscando. Tú eres que lo conoce, nosotros lo conocemos. Vese, y le han brincado, compadre. Lo agarraron, lo amarraron con su propia correa. Se lo llevaron a la fortaleza. Lo torturaron, le dieron palo, le hicieron de todo. Entonces decían, ay, coño. En el pero régimen del de los 12 años sí, de Balaguer. Ay, demócrata pero de le falló Balaguer. la brujería. No, era que no lo conocían. Le encontraron en el bolsillo una oración y se explotaron de la risa los G2. Mira esta vaina, oye lo que... El muchacho se fue hasta para Estados Unidos y allá murió. ¿Qué quiere decir? Que el ensalmo que le hicieron No funcionó. funcionó. Ahora viene la otra. Usted conoce, no puedo mencionar los nombres. No, hable. Fue un capitán que quería que lo ayudaran a que le subieran el rango, porque Balaguer iba en ese año a movilizarle el rango, no sé si era en febrero o en agosto, y el tipo fue y buscó uno que era, decían como homosexual. Estaba junto con otro muchacho allá, que el tipo lo hacía y le movilizaban el rango. Le dijo, tiene que hablar con el diablo directamente. Y el capitán dijo, no, yo hablo con quien sea. Se fueron a la finca de Reglito. Si me están oyendo, sanjuaneros, sepan que fue así. Reglito Herrera, Que se sembraba mucho arroz. Ahí corría yo con mi gente de Kung Fu, imagínense. papá de Manuel. Entonces a las 12 de la noche tiene que estar ahí. Usted tiene que llevar 1,000 pesos. El tipo lleva los 1,000 pesos. Eso era una fortuna. Quémelo. Lo quemó. Ahora vamos a llamar a Belcebú. Oh, rey de la tiniebla, preséntate. Preséntate. Y se ha parado, muchacho, una vaina que brillaba, negro como un chocho, tirando fuego por la boca. ¿Qué quieres? Él cree en su vaina. ¿Qué No, quieres? Y le dice que aquí tiene un servidor que lo han marginado en las Fuerzas Armadas y él quiere que le movilicen su rango. ¿Qué tiene para darme? Ay, coño. Tu Lo alma. que usted pida. Esto no está ocurriendo. ¿Seguro? No, Seguro. Espérate. Tú estás emocionado. No, qué yo no- diferente. Démele a mi siervo Yo no lo 6,000 creo. pesos. No. 6,000 pesos en esa época. Usted compraba esta torre. Se le entregó. Váyase que en 15 días su problema ha sido resuelto. Ahora diga que eso es mentira, que no, que no era el demonio. Espérese. Vienen los 15 días. No movilizaron a Titi Mundial. Claro. Lo han dejado sin rango. Ay, cojo. El tipo fue, convócame al diablo de nuevo porque me dejaron sin nada. ¿Cómo va a ser? Sí. Y se lo han convocado de nuevo. ¿Qué le pasa ahora? No, que tal cosa y tal cosa. Y tiró el fuego por la boca. ¡Fua! Y le dijo, ahora sí va a ser. Y le dice el capitán, sí, ahora va a ser. Y jaló. Si tú eres el diablo, te muero de mismo. ¡Ay, no, cuidado! ¡Ay, no, cuidado! ¿Quién era ese? Un amigo suyo, un amigo mío que se untaba de aceite de carro quemado, agarraba alcohol en la boca, prendía una encendedora. Cuando tiraba el alcohol al aire, se prendía. Sí, Ese era el entonces diablo. Lo metieron- algo breve sobre, Oye, se lo sobre llevaron preso a Liborio. los Tú dos. entras. Tuvieron hasta en la victoria. Eso fue un escándalo. Diablo, se llevan a fulano. Fulano era el diablo y fulano era el que lo convocaba. Ay. Y ahí pasó el palito. Yo quisiera escuchar a Víctor. Déjame decirle algo breve. Hay un grupo de sanjuaneros que entienden que Liborio era fundamentalmente un curandero. No se le atribuían formación política para influir, para que fueran a matarlo como tal. Lo que pasa es que como había mucho desafecto al régimen. no al régimen y a la invasión norteamericana, Oh, ya sí. mucha de esa gente se iba lo más lejos posible y muchas de esas personas terminaron refugiándose en el Allá. área de la Maguana, que era el predio que manejaba Liborio. Entonces, por ahí es que se forma la resistencia, la supuesta resistencia que demanda luego
la invasión o la búsqueda de los personajes influyentes y quién era más influyente en esa zona que Liborio Mateo. Ya. Pero entonces, señores, yo- entonces, Entra ahí, Víctor. Perdón. Yo les remito a ustedes que se lean la joya más grande que se ha escrito de Liborio, que salió ahora en el Archivo General de la Nación, Liborio, escrito por Roberto Casá y por Lusitania, que también había avanzado sobre el papel social de Liborio. Léanselo. Pero nunca Pero le voy a entonces, quitar la visión antiimperialista a Liborio. pero hay Hay otro papel. mucho protagonismo entonces en el sur que en el norte, en ese sentido, en el sentido de la práctica mágico-religiosa. Mire qué pasa. En Ahorita San Juan, vamos a por lo entrar. menos, en San Juan se inventó el concepto del bacá. O en San Ahí Juan. va a ser. Del Pero bueno, guanguá. El guanguá es que a ti te ponen en una platina, en algún paquete de cosas con hierba, y si tú la pisas, te llevó el diablo porque te lo echaron para que te muera, o te quede lisiado, te pase algo. Pero, Pero señores, en el Cibao, allá está, te inventaron allá el zángano, Ajá. y te inventaron el galipote. Eh, Y toda esa gente cree en el... Es más, hubo un profesor que me dijo a mí, mire, usted no lo cree, pero a fulano le pasó esto, iba para tal sitio, y fulano dijo, súbete en el hombro y cierra los ojos. Cuando él se subió en el hombro y cerró los ojos, ábrelo, ya estaban casi a 100 kilómetros fuera de ahí. Que de brinco en brinco que va el galipote. Oye, y esos son Noel, profesores Noel. graduados. Dale, Noel, Voy contigo. no, pero Ay. claro que sí, Noel. Dale, Víctor. Otro aspecto que no se ha tratado es el hecho de que la brujería o los brujos han servido siempre para aliarse al poder. De hecho, en el caso de Trujillo, hay documentos que advierten que Trujillo tenía a su bruja que le advirtió que iba a haber un atentado contra él, no porque ella fuera bruja, sino porque los brujos saben mucho, porque entrevistan a mucha gente. De manera que muchos de los famosos brujos eran agentes, servían como agentes del servicio secreto, Sí. y vendían también sus informaciones, porque siempre el hecho de que el que tiene la información le pone valor a la información. usted está aterrizando Le ya, pone me valor- está gustando, me está gustando. Le pone valor a la información. Pero otra cosa importante que no ha dicho Álvaro es el hecho de cómo utilizan las mujeres la brujería para amarrar a los hombres. Ay, virgen mía. Porque Ahí esos sí es brebajes grande que la se preparan cosa. con- Sí, pero no se debe- preparan con... No, lo voy a decir. Yo entiendo No que lo voy a decir, pero no debemos con meternos. con esos brebajes que se Yo preparan. entiendo que no debemos meternos Es de que para, en ese ámbito. para amansarte, porque ¿La mujer? sí, para amansarte. Entonces hacen unos brebajes con ¿qué? Enjuagando los panties, enjuagando la toalla, haciendo Sí, poniéndoselo al revés. Aquí Cuando se sale, puede, pues, decir, se puede decir una cosa aquí. Pero dándole a beber agua. es un libreto eso. Hay, creencia firme. hay un viaje, un hombre rubio alto va a llegar a tu casa. Esa es la amiga lectura, tuya, sí. la amiga tuya te lo va a Eso quitar. es Hay un Óigame, libreto. Noel, ¿se puede decir algo así a la pelada? Sí. Cuando un amigo, la novia le da un jugo y el jugo estaba medio turbio y le ha visto un pelo al jugo. Ok. Y le dice, oye, esta vaina, pero esto es agua sucia y ese pelo. No, parece que le cayó. Le dice, tú me estás dando algo de ahí abajo. No. Pero si yo me como esa vaina todavía, ¿cómo tú me estás dando a mí ese jugo con esa vaina? Se dice Eso es cierto 1000%. Sí. Noel, Víctor. Noel, te voy a decir una cosa, mira. Aquí Eladio tiene que entender que o se adapta o sale a aprender del pueblo dominicano. Ya, Porque en este momento, quien no conoce la idiosincrasia, Me insultó, coño, pero quien no pleno. conoce la idiosincrasia, anda cojo. Anda cojo, Porque las porque estadísticas yo he estado, señores, miren, yo he estado hasta en el contexto de los hospitales, hasta con pacientes terminales y todo eso, y he escuchado a médicos dominicanos respetables decirle, mire, acuda a esto y a esta tal solución, que no es que uno cree en eso, pero yo he visto que como que ha ayudado a alguien. Y a los pacientes desahuciados de aquí, siempre viene el vecino y te dice, yo resuelvo eso. Aquí tenemos la cura del SIDA, la cura del cáncer. O de la culebrilla, todo, que le hace un de ensalmo, y de culebrilla. la disciplina, que le hace el un ensalmo ensalmo. sigue siendo Claro. una estructura importante. Lo anuncian sobre en todo la campo. carretera, en la carretera lo anuncian. Ahora mismo yo tengo una persona que trabaja conmigo en el campo que le diagnosticaron piedra en los riñones. Y cuando yo le voy a dar para la receta, me dice, quédese con eso, que yo tengo unos tesis Unos palos. que yo me encargo. Pero de eso. el O sea, campeón la de la creencia. automedicación, el campeón de la automedicación es el dominicano. Pero amparado por No existe otro país. pero apoyado por la brujería. Bueno, apoyado por el curandero. asociado a eso. Por el curandero. Apoyado por el tipo que te dice, Ahora, con este ensalmo yo te resuelvo. Eladio. Y van desde darte el número
asesorarte en el amor, asesorarte para la vista, asesorarte para el trabajo y hasta para cuidarte de que te pase cualquier cosa tomando un viaje. Yo no tengo experiencia personal en No ese es ahora, sentido. señores, ya. Salga a preguntarle al pueblo, No, salga a no, preguntarle al eso pueblo. no existe, no hay estadística. No hay estadística Lo de que le eso. voy a plantear va en serio. Mi hermana vive en Orlando y me va a oír porque yo le mando el programa de una vez. Ya, no tengo problema. Unos santeros que hay allá, ¿A dónde allá en Orlando? en Orlando. Allá vive Son mi- de- allá son vive de- mi hija también. ¿Son de dónde? Cubanos. Ah, pero no, viven no en son de San Orlando. Juan. No, No, En viven en Cuba se Orlando. practica también. Santería. Pero Señores, pero vayan a Nueva Orleans, que ese es el espacio de la santería, de la brujería y de la creencia extracorpórea. Era, de la humanidad. era en negro africano también. Claro. Le dijeron Que viva uno de Changó. ellos vio a su esposo. Le dijo, ese señor como que no está en salud. No, ese señor se ha hecho los análisis, todo está bien. Dígale cuando vaya a Santo Domingo de retorno que por favor acuda a un médico. Si él no lo hace, no le voy a decir que se va a morir, pero lo veo medio. Vinieron aquí, el hombre se hizo los análisis, le descubrieron un paquete de cosas que él no lo tenía. Para no cansarle el cuento, han hecho como a los 3 meses de eso, una sopita, un sancochito, se acuestan a ver Netflix, están ahí, eran las 7:30 de la noche mirando a Netflix, el hombre se quedó dormido, hizo un broncoespasmo y se le ha ido a los pulmones el líquido del sancocho. Intentaron ponerlo bien, no pudieron, lo subieron y cuando lo llevaron a la clínica de Independencia aquí, estaba muerto. Y el tipo lo que le dijo fue que yo se la vi, yo le vi eso. Ahora díganme ustedes, fue suerte, una chepa, la pegó. Te lo voy a explicar. Pero no, yo te pasó? voy a explicar eso, yo te lo explico. Yo, Eladio Hernández, regularmente visualizo, diagnostico a mis alumnas cuando están embarazadas. Hello. No, cuando te va a morir, no. Oye, o te brujo. Cuando te van a- hasta pero yo qué me brujo, atrevo. ni qué Pero- brujo. pero hay Son un brujo. condiciones, son simplemente Diablo, condiciones. Eladio, no afirme Repite eso. esa vaina. Eladio, no Tú te estás afirme volviendo eso. loco. No, yo no me estoy volviendo Eladio, loco. no, Es no. real. ¿Y tú lo vas a repetir? Real, es real. Oye, es real. oye, Repito, yo, está bien, para que te no, lleve el yo- diablo. Repite, no, repítelo. que me lleve el Eladio, no diablo. diga Sí, eso, Eladio. Repito, vamos a ver. Eladio, creyente, buen brujo. Eladio, piensa. Sí, ¿no? No, pero en ese caso hay cambio. Hay cambio. No, pero Usted cuánime, usted No, no, cuánime. hay Sí, cambio. se pone hasta Hay bonita. cambio físico. Pero ni los médicos en los primeros momentos pueden hacer Mira, eso. ¿Qué es lo que le hace? Oye. Pero oye. Estoy de acuerdo con Yo eso. Sí. he acertado cientos de veces No, pero esto es grande. No. con lo grande es la Otra creencia el baño de brujo. ustedes. No, desarrolle Mire, el asunto. yo he visto las niñas, los cambios que producen Sí. físicamente. Hasta bonitas se ponen cuando están Pero embarazadas. totalmente. Oye, el otro. Ustedes, como Sí, no se fían en nadie, Pero, amor, porque sí. viven repite lo con que tú viejas. dijiste ahorita. Pero escúcheme. Dice que yo como profesor he diagnosticado pero esto es grande la cientos vida, de veces. He que una mujer esté visualizado embarazada. cuando una niña de esa está embarazada. ¿Cuál es el científico que tiene que estar presente con eso? Simple y llanamente usted observa Ahí es brujo. el cambio, El cambio hormonal, físico, hormonal de esa niña Está bien. para usted saber Eladio, que la pero tiene. hay que una- está, pero venga acá. Hay una distancia Sí, sí. Y no me abismal. ponga eso como título. No, hay una distancia abismal El brujo Eladio. entre tú decir que una gente tiene una enfermedad y que se va a morir a tú decir una gente está embarazada. Claro. Pero a mí lo que me cuestiona es que tú estés pendiente de esa vaina. Pero bien, te voy a explicar. que se dé te cuenta. voy a explicar la Sí, pregunta para que que tú Pero dijiste. yo también estoy pendiente con la obesidad de las alumnas. Eladio. Yo ¿También? sí. Porque Pero es un problema de salud, es un problema de salud. tú no tienes que es tener un eso. problema de No es. salud, mi hermano. Noel, para que tú lo globalices, por favor a todos, busquen un libro de un mexicano cuyo nombre no recuerdo, se llama La visita del muerto. Ese señor se dedicó a investigar más de 100 y pico de muertes que ocurrían y él decía que todo el que se va a morir daba una señal que nunca lo había hecho, hacía algo que nunca lo había hecho y fue conectando y escribió ese libro. Cuando tú lees eso y ves las estadísticas, todo el que se va a morir hace algo que nunca lo había hecho. Mire, y llama la eso es atención. verdad. Me Ay, consta, pero me mírame, consta. fulano hizo y dijo tal Mire, cosa. me consta. Eso englóbamelo en la respuesta. Desde la ciencia y de la parte que nosotros trabajamos, manejamos el concepto que se llama la contingencia. Claro. Eventos contingenciales. O podemos hablar de eventos azarosos también. Dígale ¿De cómo, la de cómo, de causalidad. cómo? O la Azaroso. no es Azaroso. causalidad
no es causalidad, es Es correlación. una categoría. Pero no es causalidad, Azaroso. es azar. Azaroso. Azaroso. Es azar. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que si dos eventos, y eso nos lo explicaron en ciencia nosotros, ocurren en el mismo momento y en el mismo contexto, la gente tiende, poniéndole el condimento de la superstición, tiende a indilgárselo a eso. Dio la casualidad de que ese señor dijo eso claro. y casualmente ese señor se murió de eso que dijeron. Coño, está siendo brillante tú ahora. No, brillante no, pero ya está bien. murió de eso. Ahora sí. Y ya de una vez la respuesta que uno tiene, No, pero eso es lo que obviamente, refuerza. con una predisposición a la superstición, fue eso. Miren, pero eso de Eladio me ha dolido tanto a mí que yo prefiero Yo que te dejemos el programa hasta aquí. Fresco como santísimo. No, Hasta yo. No, hasta yo he visto muchachitas que se han puesto a hablar. También No, usted. pero No, ¿qué es lo que deja está esta pasando vaina, aquí? cierra Ella esto. estaba embarazada. Cierra eso. Cierra Cierra esta vaina, cierra, ya. cierra. Ustedes no saben lo que están Entonces, diciendo. no. Ustedes están locos. No, déjalo hasta Tiene ahí que ya. observar que la No, ciencia, San señores, Juanero. la observación es Déjalo hasta parte ahí. del proceso.